Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos un fin de semana más junto a ustedes para presentarle el programa de la Iglesia Evangélica Cristiana Pentecostal Aposento Alto. La iglesia que está ubicada en calle Varela 684, a pasitos nada más de Don Bosco. Ahí ya estamos ubicados, ya comenzamos el día martes con la reunión de hombres. El miércoles el culto de oración. La verdad que nos gozamos en la presencia del Señor. A pesar de las inclemencias del tiempo, igual los hermanos estuvieron compartiendo en el culto. Y es por eso que estamos contentos, estamos gozosos, porque cuando hablamos del Señor nos entra una paz, una alegría, un gozo que muchas veces no lo podemos decir con palabras, no lo podemos expresar con palabras, sino hay que experimentarlo y hay que sentirlo. La verdad que estamos felices, juntamente con la pastora Cecilia, y los hermanos en Cristo Jesús que se congregan en la iglesia Aposento Alto, porque hemos dado un paso muy importante, hemos dado un paso de fe, por supuesto, porque esto es por fe. Sabemos que hay otros ingredientes que tenemos que también tener en cuenta, pero estamos confiados que el Señor nos va a respaldar porque lo que hacemos lo hacemos con amor, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con cariño, y bueno, y es por eso que te estamos invitando, estimado amigo y amiga, para que nos visite. Cordialmente vas a ser recibido, y bueno, y a nosotros también nos vamos a poner contentos, pero el que se va a poner más feliz va a ser el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su casa esté llena, esté repleta de personas que realmente busquen las cosas del reino de Dios. Y nosotros somos fervientes admiradores de aquel que va a la casa del Señor por la salvación de su alma, que va a la casa del Señor buscando edificar su vida espiritual, conocer cada día más de Jesús. ¿Para qué? Para que no seamos oidores olvidadizos, o solamente oidores de la palabra, sino que seamos oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra. Y bueno, y es por eso que nosotros te invitamos, después que nos organicemos un poquito en el local nuevo, porque todavía quedan algunos retoques para hacer en el local. Ya vamos a empezar también con los discipulados, vamos a empezar con todas las otras tareas espirituales que van a edificar tu vida. Pero lo principal que nosotros queremos es que tú, si tienes algún problema, si tienes alguna necesidad, si tienes algún anhelo, vayas y lo compartas con nosotros, y nosotros vamos a estar orando por ello y respaldándote en lo que podamos. Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces nos creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas, pero nosotros tenemos que ponerlas en las manos del Señor, y Él en su tiempo comienza a obrar de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque somos finitos, nosotros somos muy delgados, nosotros somos muy pequeños espiritualmente hablando. Todo lo hace Dios. Todo lo hace el Señor, porque la palabra del Señor, como me dice un amigo siempre que me encuentra en el centro o donde me encuentre, que dice San Juan 14, bueno, entonces yo le digo, sí, todo lo que le pidieras al Padre creyendo, Él lo hará. Todo lo que pidieras en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y bueno, entonces nosotros creemos que el Señor va a hacer muchas cosas hermosas en tu vida y en las nuestras. Y en todo aquel que vaya con un corazón dispuesto a realmente a recibir las cosas del reino. Bueno, como te digo, los cultos son reuniones de hombre. Estás invitado, si no has ido nunca a una reunión de hombre, ahí nos reunimos y compartimos un mensaje, compartimos la palabra. Muchas veces son importantes las reuniones de hombres porque hay cosas que no lo podemos decir los días de culto, y ahí nos abrimos y bueno, o como se dice un poco en la juerga cotidiana, abrimos el libro ahí y bueno, y empezamos a hablar, a contar nuestras necesidades, y ahí el pueblo de Dios comienza a orar, los hombres de Dios comienzan a orar, y cuando un ejército se alinea a las cosas de Jesús, el Señor le gusta, porque Dios es un Dios de orden.
Y bueno, entonces te invitamos para que puedas ir a las 20:30 a las reuniones de hombres, un poquito más tarde. Y bueno, y al otro día, el día miércoles, ya está el culto de oración. Después que le vayas tomando el gusto a las cosas del Señor, la verdad que el Señor va a comenzar a hacer maravillas y cosas preciosas en tu vida que tú no te imaginabas que podían pasar cosas, de ese tipo de cosas en ti. Pero sí el Señor le apasiona. Porque en este tiempo estamos pasando muchas circunstancias adversas, pero hay una alabanza que realmente a mí me ha impactado, o nos ha impactado, porque realmente ¿quién no anhela? Yo hablo con la gente, o hablamos con la gente, y ¿qué es lo que estás anhelando? ¿Qué es lo que estás necesitando? Y yo quiero paz, porque no tengo paz. Y bueno, y muchas veces nosotros, por más que hablemos, oremos y todas esas cosas, pero la paz, la que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra del Señor, aleluya, en Filipenses capítulo 4, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo en otras oportunidades te le he dicho que yo la experimenté, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú dirás, ¿y eso cómo es? Te lo digo brevemente. Un 26 de noviembre, de hace prácticamente ya 11 años, yo me encontraba en un campamento cristiano. Y suena el teléfono a las 20:15 y me dan una noticia. Yo a las 2 de la tarde había salido de acá de Mercedes y le había dado un beso a mi mamá. Y ella me dice, te encargo una mojarrita cuando vengas el domingo, mijo. Bueno, mamá, bueno, sí, te la voy a traer. Te estoy hablando todo esto para que veas que la paz que sobrepasa todo entendimiento no es letra, no es palabrerío, es real. Y a las 20:15 estábamos orando y suena el celular, que yo por lo general siempre lo tenía en silencio, y lo apagué. Volvió a sonar otra vez, lo volví a apagar. Volvió a sonar otra vez y pedí permiso y atendí la llamada. Y era para decirme que mi mamá había partido con el Señor. Y como te lo estoy contando, estimado televidente, así lo tomé. Bueno, ya voy, le dije a la que me avisó. Y bueno, lo comenté ahí con los hermanos, apronté el bolso y me vine para Mercedes a hacer un trámite. Porque yo sabía que mi mamá, el alma de mi mamá, ya estaba en la presencia del Señor. Ella ya había partido con el Señor, lo que había quedado acá era el cuerpo. Y eso había que hacer un trámite y sepultarlo. Te lo cuento así porque así es real. Porque cuando a una persona se terminan los signos vitales aquí en la tierra, hay una triple separación, estimado televidente. El cuerpo vuelve al polvo de lo que fue formado. El espíritu vuelve a Dios porque Dios fue el que lo dio cuando sopló aliento de vida en su nariz, la nariz del hombre que había hecho. Y el alma es lo que tiene eternidad. Y el alma de mi mamá había partido a la presencia del Señor, porque ella era una hija de Dios. Y como te lo estoy contando, así lo tomé. Vine a Mercedes, pasó lo que pasó, y volví al lugar donde estaba. Y si vos querés experimentar esa paz, escuchá esta alabanza, escuchá esta adoración, y después vamos a compartir un mensaje poderoso de parte de Dios, porque el Señor tiene paz y paz en abundancia para regalarnos. Es para enseñarnos algo, o para probarnos, o para ver cómo realmente reaccionamos, si tenemos paz en la tormenta, o si nos enloquecemos, si nos afanamos, si nos desesperamos. Pero mirá lo que pasa en este pasaje, diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió, tomó
de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Un tremendo pasaje, me apasiona, me encanta, porque hay un material precioso para hablar de Jesús. Este pasaje es posterior al pasaje que se encuentra en San Mateo, cuando Jesús alimenta a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un milagro sobrenatural, porque cuando Jehová Dios sacó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, que eran aproximadamente 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y anduvieron 40 años en el desierto, y 40 años porque muchas veces vos y yo somos desobedientes a las cosas del Señor. Dios les hablaba y ellos hacían lo que ellos querían hacer. Es por eso que ese trayecto que tenían que recorrer hasta la tierra prometida, que algunos dicen que eran en 20 días, otros dicen que eran en 30 días, otros dicen que eran en 40 días, ellos tuvieron que andar 40 años dando vuelta por su dureza de corazón y por rezongar y por no obedecer a Dios. Pero ¿y con qué los alimentaba el Señor? Con el maná del cielo. El pan que descendía todos los días, menos el día sábado. Todos los días descendía el maná del cielo y entonces ellos tenían que juntar lo necesario, lo que iban a comer ese día. Entonces Jesús le predica a 5.000 hombres, como te dije, que estaban en un descampado. Y alimentó a esos 5.000, pero yo no voy a entrar en detalle porque este no es el mensaje, pero te quiero poner en escena. Entonces, después que los alimentó y sobraron 12 cestas, una cesta para cada uno de los discípulos, porque a Jesús no lo toma nada por sorpresa, le dice a los discípulos que crucen a la otra ribera, que vayan a la otra orilla del mar de Galilea. El mar de Galilea tiene aproximadamente, en algunas partes, 12 kilómetros de ancho por 24 kilómetros de largo. Y era ya casi de tardecita. Cosa que humanamente uno yo me pregunto hasta ahora, pero ¿por qué habrá tomado esa actitud Jesús de mandarlos a esa hora al otro lado? Porque indudablemente que los iba a agarrar la noche en medio del mar. Del mar de Galilea. Pero las cosas del Señor muchas veces no las tenemos que analizar, tenemos que obedecerla, porque dice que en la obediencia es que está la bendición. Si tú eres obediente, al Señor le place y el Señor hace las cosas sobrenaturales. Entonces los discípulos obedientes suben a la barca. Pero lo que me impacta en esta lectura es que Jesús le dijo que fueran delante de él. Quiere decir que Jesús también tenía pensado ir a la otra ribera. No sé cómo, porque la Escritura no lo dice, pero lo dice sí que fueran delante de él al otro lado de la ribera. Entonces dice que llegó la tardecita y Jesús se fue al monte a orar. Yo pienso, y revelado por el Espíritu Santo de Dios, que Jesús tenía que hacer algo en ese momento para dispersar esa multitud que había. Entonces, una de las estrategias de Jesús fue mandar a los discípulos, empezar a desparramar, a abrir la cancha, como se dice un poco en la juerga mundana. Entonces sacó los discípulos de escena, él se fue al monte a orar, entonces ya la gente pensaría, y acá no tenemos más nada que hacer, vamos a ir a nuestras respectivas casas. Entonces fue una estrategia, pienso, de Jesús. Entonces dice que Jesús se fue a orar. Y los discípulos fueron, como yo lo he dicho en otra oportunidad, las barcas en aquel tiempo tenían más o menos 8 metros y medio de largo, por 2 metros y algo de ancho. Eran barcas pequeñas e iban 12 discípulos, 12 hombres en
en esa barca. Dice que lo sorprende un viento contrario. ¿Cuántas veces, estimado televidente, en tu vida y en mi vida se han levantado vientos contrarios en nuestras vidas que han perturbado nuestra paz, nuestra tranquilidad, nos han sacado de contexto? ¿Por qué? Porque hay una tormenta que se ha levantado. Puede ser familiar, puede ser de salud, puede ser económica, puede ser con los vecinos, puede ser de tantas formas se pueden levantar, se puede ocasionar una situación adversa a lo que nosotros queremos, porque nosotros creo que queremos paz. Pero el Señor te promete en esta hora paz en medio de la tormenta. Entonces dice que los discípulos iban en la mitad del mar de Galilea, supuestamente era a los 6 kilómetros de distancia. Dice en otro evangelio que eran a los 25 30 estadios. El estadio tiene 180 metros de longitud, así que yo saqué la cuenta así por arriba. Bueno, si eran 30 estadios, estaban a 4 kilómetros 800 metros. Bueno, dice que se levantó esa tormenta, y cuando el mar de Galilea se embravece, ¿saben cómo ocurre? Porque son muy repentinas y muy inconstantes las tormentas ahí hasta hoy en día en el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque está ahí una diferencia sobre el nivel del mar. Entonces, ese vapor que sube del mar y el frío que desciende hace una explosión, y ahí se desatan los vientos y las tempestades en el mar. Y bueno, los discípulos remaban incansablemente, estaban agotados, ahí parecía que se terminaba la situación, pero dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 48, que Jesús los miraba remar desde lejos. Él veía el sacrificio que estaban haciendo, él veía la tormenta que estaban pasando, y en este momento Jesús sabe lo que tú estás pasando, estimado televidente, y él quiere darte paz en medio de la tormenta, y quiere darte tranquilidad, quiere darte seguridad, quiere sacarte de esta situación espantosa que tú estás pasando. Yo no sé cuál es, pero sí el Señor sabe, y si tú se la pones delante de la presencia del Señor, él va a ir. Él va en busca de sus hijos, de sus discípulos. ¿Por qué? Porque dice que cuando ya estaban agotados y ya se habían como bajado los brazos, los discípulos, dice que de repente ven caminar sobre el agua y se ponen nerviosos, se asustan. Porque muchas veces en la situación ya no te hace ni reconocer a las personas, y entonces ellos no reconocieron a Jesús y gritaron, ¡un fantasma! Y Jesús le dijo, tranquilo, yo soy yo, Jesús. No le dijo, yo soy Jesús. Le dijo, yo soy, tranquilo. Y ahí salta vehementemente el apóstol Pedro y le dice, si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. Y ven, le dice Jesús. Cuando Jesús te llama, las cosas que humanamente no se pueden hacer comienzan a ocurrir. Porque descendió de la barca, imagínate con esa tremenda tempestad que había, descendió de la barca Pedro y caminó sobre las aguas. Sobrenaturalmente un hombre no puede caminar sobre el agua, pero Pedro caminó porque Jesús lo llamó. Cuando Jesús te llama, te hace experimentar cosas maravillosas. Pero dice que en un momento dado, Pedro volvió a mirar las circunstancias. Cuando vos vas a la presencia de Jesús, poné los ojos en Jesús y se acabó aquello que está pasando al costado. Creele a Dios, porque Él te va a sacar de la situación que sea, pero tenés que poner los ojos en Él. No mirar las circunstancias. Pedro dice que miró la situación y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque sacó los ojos del Señor Jesús. Y gritó de una manera desesperada, Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente, otra cosa sobrenatural, porque no solo que Jesús venía caminando sobre las aguas, sino que lo tomó a Pedro y tampoco se hundió. Cuando Jesús te toma de su mano, es algo tremendo, es algo maravilloso. Yo no sé lo que tú estás pasando, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, pero sí sé lo que Jesús puede hacer en tu vida si vos le clamas como clamó Pedro, Señor, sálvame. Y para eso tenés, por la misericordia de Dios, Dios lo puede hacer, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Si no tenés a Jesús y clamás a Él por su infinita misericordia lo puede hacer. No tiene ninguna obligación, porque Dios dice
que Él a sus hijos le va a dar todo. Y Él prometió que con sus hijos iba a estar hasta el fin del mundo. Pero hoy es el día que vos podés dar ese paso de fe. Hoy es el día que vos le podés abrir el corazón a Jesús. Y esa tormenta, ese momento difícil que tú estás pasando, Él te va a dar paz en medio de la tormenta. Y tú dirás, yo quiero esa paz. Bueno, dile así a Jesús. Señor Jesús, yo no soporto más esta tormenta, yo no soporto más esta situación, no soporto más esta enfermedad, no soporto más estos problemas familiares, no soporto más este problema de la vecindad, no sé cuál es, pero díselo. Hoy, Jesús, yo quiero abrirte mi corazón para que tú entres en él y seas mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Señor, porque a partir de este momento yo comencé a recibir paz en medio de la tormenta. Te esperamos ahí en calle Varela 684 para gozarnos en la presencia del Señor. Comunicate con nosotros y con gusto te vamos a estar atendiendo. Dios te bendiga.